Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ada Lovelace. Ella fue la única hija legítima que llegó a tener el famoso escritor británico Lord Byron, siendo una mujer que estaría marcada por el recuerdo de los escándalos que había protagonizado su padre, además de que fue una de las mujeres más cultas e inteligentes de su tiempo, llegando a destacar en el campo de las matemáticas, las ciencias y la computación, siendo especialmente recordada por crear el primer algoritmo para una máquina, siendo por ello apodada como la madre de la programación o la primera programadora de la historia. Esta biografía es realizada por petición de Bill Ram, Diana Patiño, Victoria Lago, Dark Sugar y María Oreto Martínez. Augusta Ada Byron nació el 10 de diciembre de 1815 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Ella fue la única hija que nació del matrimonio formado por el famoso escritor británico Lord Byron con la aristócrata Ana Isabella Noel Byron. La niña llegaría a tener al menos 2 medios hermanas, fruto de las relaciones amorosas que mantuvo su padre con otras mujeres, convirtiéndose así Ada en su única hija legítima. Su nacimiento sería una gran decepción para su padre. Se dice que Lord Byron ansiaba tener un hijo varón, mostrándose muy disgustado cuando se enteró de que su esposa había alumbrado a una niña. Pese a haber sido su nacimiento una enorme decepción, su padre fue quien eligió sus 2 nombres, Augusta en honor a la medio hermana de su progenitor, Augusta Leigh, con quien Lord Byron llegó a mantener una apasionada relación incestuosa, y Ada. Cuando la niña tenía tan solo 5 semanas de vida, su madre, Lady Byron, decidió abandonar el hogar que compartía con su marido para trasladarse a la casa de sus padres, debido a que el matrimonio Byron era muy infeliz. Tras ser abandonado por su esposa, Lord Byron no luchó por la custodia de su única hija legítima, pese a tener a la justicia a su favor, debido a que en aquellos tiempos era habitual que los hombres obtuviesen fácilmente la custodia de sus hijos. Tan solo le pediría a su hermana Augusta que lo mantuviese al tanto de cómo se iba desarrollando la crianza y la educación de Ada. Cuando la niña tenía tan solo 5 meses de vida, su padre abandonó Inglaterra, huyendo así de los acreedores y de los rumores que circulaban por distintos círculos sociales, donde se hablaba de la relación incestuosa que mantenía el escritor con su hermana Augusta. Ante tales rumores, su madre pidió el divorcio, alegando que su marido llevaba una vida inmoral, e incluso evitó que la pequeña Ada tuviese algún tipo de contacto con su padre, algo que ocasionó que la niña no tuviese contacto alguno con el escritor, creciendo así sin una figura paterna. Incluso su familia materna solía ocultar la información de su padre y no le enseñaría tan siquiera un retrato de él. Pese a crecer sin padre, la niña no tuvo una relación demasiado cercana con su madre. Ella era puesta bastante a menudo bajo el cuidado de su abuela Judith, con quien sí mantuvo una relación estrecha, recibiendo tan solo algo de cariño y de atención por parte de su madre cuando se encontraban en público, intentando así dar a su progenitora la imagen de una madre cariñosa y preocupada, aunque en realidad tal cariño no existía. Incluso en algunas de las cartas que intercambió su madre con distintos amigos y familiares, se refería a su hija como eso. Ada pronto captó la atención de la sociedad de su tiempo, al ser hija de Lord Byron, viéndose salpicada por todos los rumores y los escándalos que su padre iba protagonizando, y pese a que su madre le intentó proteger de las habladurías, la niña acabará creciendo bajo las miradas ajenas y bajo todo tipo de cuchicheos.
La educación que recibió Ada durante su infancia y adolescencia sería muy estricta y esmerada. Su formación estaría supervisada por su propia madre, quien intentó en todo momento que su única hija recibiese la misma educación que ella había recibido. Aunque a diferencia de su madre, la educación que recibió la niña sería mucho más exigente que la que había recibido su progenitora en su día. Lady Byron sería conocida en su época por ser una de las mujeres más cultas e inteligentes de su tiempo. Ella era una brillante matemática y astrónoma, además de ser una destacada activista que luchó por los derechos de la mujer y en contra de la esclavitud. Su madre temía que Ada siguiese los mismos pasos que su padre. Por esta razón, la obligaría a llevar una educación tan estricta y disciplinada, creyendo así que la alejaría de la vida inmoral. Su madre también quería mantener controlada en todo momento a Ada. Por esta razón, le pediría a amigos, sirvientes y familiares que la observasen de cerca y que la informasen si la niña mostraba algún comportamiento inmoral. Pero Ada pronto se daría cuenta de que estaba continuamente vigilada por las personas que la rodeaban, a los cuales les pondría una serie de apodos despectivos. Incluso se quejó en sus diarios privados de que estas personas malmetían e inventaban historias sobre ella. Ada pasaría casi toda su infancia sola. A ella no se le permitió el poder relacionarse con otros niños, relacionándose tan solo con adultos que eran miembros de su familia materna, pasando así muchos ratos en soledad. La niña centraría casi todo su tiempo en tomar lecciones de matemáticas, ciencias, astronomía, literatura, idiomas, música y arte. Su vida diaria sería muy estricta. Ella iniciaba sus estudios cada día a una hora muy temprana, continuando así con sus lecciones a lo largo de la mañana y de la tarde, permitiéndole tan solo en sus pocos ratos libres el leer o seguir estudiando. Ada creció en un hogar muy disciplinado, recibiéndose una crianza basada en recibir recompensas o castigos según se mostrase la niña de receptiva ante su estricto horario de estudios, debido a que su madre quería que Ada se convirtiese en una brillante matemática o científica, además de que fuese de adulta una mujer sumisa, obediente y disciplinada, intentando así erradicar de su vida cualquier ápice de rebeldía que pudiese haber heredado de su escandaloso padre. Poco a poco, con el paso de los años, la relación entre madre e hija iría mejorando, debido a que empezaron a compartir ambas una serie de aficiones científicas, siendo esto lo único que las acabaría uniendo. Su padre, Lord Byron, falleció cuando Ada tenía tan solo 8 años de edad. Para entonces, ella no había tenido ningún tipo de contacto con él y era prácticamente un desconocido para ella, debido a que su familia materna evitaba hablar de su progenitor ante su presencia. Tras perder a su padre, su madre intentó mantener un acercamiento con la familia paterna de la niña. Incluso su progenitora obligaría a Ada a escribir cartas a distintos primos suyos con la intención de establecer nuevos lazos familiares. Ada iría conociendo poco a poco cosas sobre su padre gracias al trato que empezó a mantener con su familia paterna, ya que la niña tenía mucha curiosidad sobre cómo era Lord Byron, llegando a admirarlo por su carrera como escritor, aunque lo admiraría en secreto para evitar así el decepcionar a su madre. Pese a ir recibiendo poco a poco información sobre su padre, no sería hasta que Ada cumplió los 20 años de edad que vio por primera vez un retrato de su progenitor, siendo un momento muy emotivo para ella, debido a que desconocía cómo era su aspecto. Pese a ser una niña muy inteligente y aplicada para los estudios, Ada sería una muchacha muy delicada y enfermiza. A partir de los 8 años de edad,
y ella empezó a sufrir de fuertes y constantes dolores de cabeza que le llegaban a afectar a la visión. Pese a sus problemas de salud, en el año 1826 ella viajó por primera vez al extranjero junto a su madre, teniendo para entonces 10 años de edad, siendo un largo viaje de 15 meses que le permitió el poder conocer el mundo, quedando fascinada con todo lo que iba viendo y conociendo. Una vez finalizado su viaje, madre e hija se instalaron en una mansión que se encontraba alejada de la ciudad de Londres, disfrutando así de un ambiente rural, donde estarían rodeadas de naturaleza. Pero Ada pronto se acabaría aburriendo de su estancia en dicha casa, debido a que allí no ocurría nada interesante. Así que para entretenerse no le quedaría otra que centrarse en sus estudios, además de que la niña demostraría una gran imaginación, imaginando una serie de máquinas que ella misma iría diseñando. Incluso llegó a soñar con volar, intentando así construir una máquina voladora, estudiando para ello la anatomía de las aves, además de diseñar una clase de alas y engranajes que le permitiesen a su máquina el poder volar. Incluso escribió un libro basado en estas investigaciones, el cual sería titulado como Flyology. Cuando Ada tenía 13 años de edad, ella se contagió de sarampión, provocándole esta enfermedad la paralización parcial de sus piernas, viéndose obligada a usar por varios años unas muletas para poder desplazarse. Durante el tiempo que permaneció en cama o descansando a causa de sus enfermedades, Ada se dedicaría a estudiar matemáticas, ciencias y tecnología, ampliando así sus conocimientos mientras iba recuperando lentamente. A mediados de 1832, Ada empezó a dar signos de una notable mejoría. Por esta razón, su madre decidió mudarse de nuevo, trasladándose así ambas a otra mansión cercana a la ciudad de Londres, mudándose hacia una pequeña aldea que estaba muy de moda entre la alta sociedad londinense. En este lugar, la muchacha empezó a recibir clases por parte de un nuevo tutor privado, viviendo así con este su primer amor, teniendo para entonces la muchacha 17 años de edad. Los amantes mantendrían por algún tiempo su romance en secreto, viéndose así a diario durante las 2 horas al día que su enamorado visitaba la mansión en la que vivía la joven, con la excusa de darle clases en privado. Pero aquel romance acabaría siendo descubierto por Lady Byron, quien puso el grito en el cielo, obligando así a Ada a romper con aquella relación, además de que prohibió a la pareja el volverse a ver o el tener cualquier tipo de contacto. Cuando Ada cumplió los 18 años de edad, ella empezó a asistir a las fiestas y a las veladas que celebraba la alta sociedad londinense, conociéndose al matemático y científico británico Charles Babbage, con quien conectaría enseguida, llegando a surgir entre ellos una gran amistad basada en la admiración mutua, debido a que ambos tenían las mismas inquietudes. Es más, Babbage llegaría a describir a Ada como una de las mujeres más inteligentes que conocía, asegurando que era poseedora de una mente brillante. Aquella amistad duraría de por vida y ambos amigos llegaron a intercambiar numerosa correspondencia donde hablaban de sus investigaciones e ideas. Incluso Ada le pediría consejo en sus diseños para construir distintas máquinas, como por ejemplo la máquina voladora en la que llevaba tantos años trabajando e investigando. Ada era una gran apasionada de los nuevos descubrimientos científicos, quedando fascinada con el telar mecánico de Joseph Marie Jacquard. Fue tal la fascinación que sintió hacia esta máquina que la joven dejaría volar su imaginación, ideándose a partir de aquel telar mecánico la construcción de una máquina de cálculo. Ada le comentaría tales ideas a su buen amigo Babbage,
y juntos trabajaron en la creación de la primera máquina analítica, una especie de computadora primitiva que permitió dar un paso importante en el campo de la informática. La joven hizo grandes aportaciones a este proyecto, ideándose el primer algoritmo de la historia, que se basaría en hacer cálculos matemáticos complejos, algo que ocasionó que Ada fuese conocida posteriormente como la madre de la programación, al ser la primera programadora de la historia. A partir del año 1834, Ada empezó a ser invitada por la alta nobleza londinense para asistir a numerosos bailes y veladas privadas. Incluso su presencia empezó a ser muy habitual dentro de la corte británica. La joven llamaría la atención con su presencia durante estos eventos, siendo descrita como hermosa, atractiva, encantadora, bien educada y muy culta. Ada también sería recordada por ser la hija de Lord Byron, algo que levantó una gran expectación, acercándose a ella muchos curiosos o conocidos de su progenitor. Es así como conoció a uno de los amigos de su fallecido padre, John Hobhouse, con quien se vería obligada en un principio a bailar por compromiso cada vez que coincidían. Hobhouse tendría una opinión muy distinta a la de otros contemporáneos que describían a Ada como delicada y frágil, describiéndola como tosca, además de asegurar que guardaba cierto parecido con Lord Byron, heredando por ejemplo su boca. La relación con el amigo de su padre en un principio sería muy fría, a causa de que Ada fue influenciada por su madre a odiar a todos los amigos y conocidos de su padre. Pero entre baile y baile se fueron conociendo, surgiendo así una amistad entre ellos, algo que le permitiría el poder conocer más cosas y anécdotas de su progenitor. La señorita Byron sería cortejada por distintos caballeros de su tiempo, pero no sería hasta la primavera de 1835 que conoció al hombre que sería su futuro marido, el octavo barón de King, William King Noel, más conocido por aquel entonces como Lord King. Tras un breve noviazgo, ambos se acabarían comprometiendo, algo que agradó bastante a su madre, debido a que la familia King Noel estaba muy bien posicionada dentro de la sociedad británica, tiene una notable influencia tanto en la política como en el mundo intelectual. El 8 de julio de 1835 se celebró la boda entre Ada y Lord King en la iglesia anglicana de St. George, en Hanover Square, en Londres. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 30. Los recién casados pasaron su luna de miel en la mansión Wardy, en Somerset, un pabellón de caza que había sido reformado y decorado para esta ocasión tan especial, convirtiéndose posteriormente en una residencia de verano para el matrimonio. Lord y Lady King empezaron a vivir entre la ciudad de Londres y una casa de campo señorial que poseían en Oakham Park, en Surrey, aunque sin duda su residencia principal sería la casa de campo de Horsley Towers, la cual sería ampliada por deseo propio de Ada, siendo ella misma la que diseñó personalmente las nuevas estancias de la residencia. Un mes después de haberse casado, Ada se quedó embarazada de su primer hijo, naciendo así en el año 1836 un niño que se llamó Byron, quien llegó a ser conde de Lovelace, pero este falleció joven y sin descendencia. En el año 1837 nació Ana Isabella. Esta se llegaría a casar, además de ser una reconocida escritora y viajera británica, y en el año 1839 nació Ralph Gordon, quien también llegaría a ser conde de Lovelace, además de ser un destacado escritor.
Ada siempre fue una mujer un tanto delicada y enfermiza, pero tras producirse el parto de su hija Ana Isabela, ella enfermó de gravedad, tardando en recuperarse unos cuantos meses. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, la posición de la familia mejoró. En el año 1838, su marido recibió varios títulos nobiliarios, entre los que se encontraba el de conde de Lovelace, algo que ocasionó que ella empezase a ser conocida como Ada Lovelace o simplemente como Lady Lovelace. En un principio, su matrimonio sería feliz, pero Ada se acabará cansando poco a poco de su vida matrimonial, debido a que su marido era un hombre sin ambición, algo que empezó a molestarla bastante. La condesa pronto declaró ante sus amistades más cercanas que no estaba cómoda en su faceta como madre y esposa, ya que ella aspiraba a ser algo más, notando que se ahogaba con la vida doméstica que estaba llevando. Ella era una gran apasionada de todo lo relacionado con los números y el mundo intelectual, ansiando así el poder adquirir nuevos conocimientos y desafíos. Con el apoyo de su madre, Ada empezó a recibir clases por parte de distintos tutores que la ayudarían en sus investigaciones científicas, aunque uno de ellos, el matemático Augustus de Morgan, se quejaría de ella ante su madre, ya que consideraba que las mujeres no tenían el intelecto necesario como para aprender matemáticas y ciencias, describiendo a Lady Lovelace como una mujer que poseía la mente de un hombre. Pese a la opinión de Morgan, este acabaría siendo una figura bastante importante en la educación que recibió la condesa en su etapa como adulta, aportándole amplios y nuevos conocimientos sobre matemáticas. Tras casarse, Ada seguiría estando muy presente dentro de la corte británica durante sus estancias en la ciudad de Londres, lugar donde coincidiría con su prima paterna, Elizabeth Medora Leigh, manteniendo ambas una relación cordial. Un día, en el año 1841, su madre, Lady Byron, reuniría a ambas primas para confesarlas el hecho de que ambas eran medio hermanas en vez de primas, confesándolas así de que Lord Byron y Augusta Leigh, pese a ser medios hermanos, habían cometido incesto, naciendo así de esta relación Elizabeth Medora. Tras escuchar esta confesión, Ada empezó a evitar la presencia de su medio hermana dentro de la corte británica, sintiéndose abochornada por aquel incestuoso romance entre hermanos. Pese a que Ada se mostraba avergonzada en ciertas ocasiones por los escándalos de su padre, ella también se vería envuelta en una serie de escándalos en la década de 1840, surgiendo unos rumores que decían que la condesa mantenía una serie de relaciones extramatrimoniales, al mantener varias amistades cercanas con distintos hombres pertenecientes a las ciencias y al mundo intelectual. Otro escándalo fue cuando el tutor de sus hijos, William Benjamin Carpenter, se enamoró de ella perdidamente, buscando así el iniciar una aventura amorosa con la condesa, pero Ada se negó en rotundo, asegurando que nunca le sería infiel a su marido. Hacia finales de la década de 1840, Ada se volvió adicta a las apuestas de caballos, llegándose a contraer grandes deudas, y pese a que en un principio se lo ocultó a su marido, finalmente se lo acabaría confesando tras ser chantajeada por distintas personas que eran sabedoras de su problema y que querían sacar partido económico a su adicción. En el verano de 1852, la delicada salud de la condesa empeoró notablemente, debido a que para entonces ella ya se encontraba enferma de un cáncer en el cuello uterino. Durante los meses que le quedaban de vida, Ada empezó a ser visitada por numerosos médicos que fueron contratados por su madre,
pero estos no pueden hacer nada por ella ante la enfermedad que padecía. Ante su empeoramiento, Ada tuvo un acercamiento con la religión, algo que la llevaría a arrepentirse de muchos puntos de su vida. Incluso se aislaría de sus amistades y familiares, dedicándose plenamente a sus nuevas creencias religiosas. Según se cuenta, los condes se distanciaron cuando Lady Lovelace se encontraba ya en su lecho de muerte, debido a que la moribunda le confesó algo a su marido, que provocó que el conde se mostrase muy decepcionado con ella. Pese a que no se sabe qué le confesó a su esposo, algunos historiadores creen que pudo ser una infidelidad por su parte, aunque esto son solo suposiciones. Pese al distanciamiento conyugal, la condesa acabaría falleciendo en compañía de su marido y de su madre el 27 de noviembre de 1852, a los 36 años de edad, en la ciudad de Londres. 12 años después de producirse su muerte, su marido se casó en segundas nupcias con la viuda Jane Cranford Jenkins, con quien llegaría a tener un hijo llamado Lionel, quien llegaría a ser conde de Lovelace. Ada sería enterrada por deseo propio junto a su padre en la iglesia de Santa María Magdalena de Hackney, en Nottinghamshire, en Inglaterra. Ada fue una mujer que tuvo una infancia marcada por la vida libertina y los escándalos que había protagonizado su padre, además de que tuvo una madre controladora y estricta, que intentó alejarla en todo lo posible del recuerdo de su progenitor, y ya de paso evitar que llevase una mala vida, obligándola así a pasar gran parte de su infancia estudiando. Ada se acabaría convirtiendo en una de las mujeres más inteligentes y cultas de su tiempo, dejando asombrados a muchos de sus contemporáneos por sus amplios conocimientos en el campo de las ciencias, la tecnología y las matemáticas, algo que no era habitual entre las mujeres de su tiempo, siendo una mujer que tuvo una gran sed de conocimiento y muchas inquietudes intelectuales, algo que la llevaría a ser recordada como la primera programadora de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ada Lovelace. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de María Isabel Arias, Ainhoa Varela, Daniela Fernanda Pérez, Luis Marco, Guadalupe Perenís, Ger Saúr, A.G. BD, Fátima Preciado, Carolina Mendoza, Jesús Ignacio Sánchez, Marco Antonio, Francinet Moisés, Brena, Milari Pradena, Neiva Gudiño, Dolisapi, Martín Tello, Daya García, María Sauzo, Santiago de Jesús Gallo, Ana Sajur, Viri Arenas, Laura Sofía Rey, María Pérez, Pilar Ramírez, Andrea Palacios, Silvia Moreno e Isabela Nueva. Y con esto me despido. Hasta la próxima.